Bendito sea Dios que ya tenemos este tiempo nuevamente. Les damos la bienvenida desde aquí de Puerta del Cielo, Iglesia Cristiana, Clavería. Les damos muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Tenemos una palabra de parte de Dios en este día para edificación, para levantar nuestro ánimo, para fortalecer nuestra fe. Damos gracias a Dios por este tiempo y pues vamos a iniciar con un versículo que está en Isaías 1:2, ¿verdad? Y dice, y brotará, es 11, 1:2, ¿verdad? Y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y esta es una palabra profética acerca de Jesucristo, ¿verdad? Sabemos que el Espíritu del Señor, pues representa estos, decimos que son los 7 espíritus del Señor. Es un espíritu que se manifiesta de diferentes maneras, así como hablamos del fruto del Espíritu, que es el amor, paz, gozo, benignidad. Sabemos que es el fruto, es uno, ¿no? Es el fruto del Espíritu, lo mismo es el Espíritu, los 7 espíritus. Hablamos de 7, que es la plenitud, ¿verdad? Sabemos que es la plenitud. En Lucas 4, bueno, recuerdan cuando el Señor se manifestó por primera vez, cuando habló de esa profecía cumplida en ese momento, cuando dijo el Espíritu del Señor está sobre mí. Bueno, pues estamos hablando de ese Espíritu del Señor. El Señor Jesucristo, todo lo que hizo a raíz de haber sido bautizado, haber recibido el Espíritu del Señor, fue que pudo hacer todo lo que hizo, todas las grandes obras que nuestro Señor Jesucristo hizo. El Espíritu del Señor es precisamente para cumplir el plan original de Dios, que fue darle el gobierno y la autoridad al ser humano en este mundo material a partir del mundo espiritual. Es decir, que la comunión que tenía Dios con Adán era precisamente para que él, a través de esta comunión y de esta relación espiritual, pudiera gobernar sobre la tierra. Desafortunadamente ya sabemos, ¿verdad?, que es que a través del pecado y la desobediencia del hombre, pues este gobierno pues fue entregado en manos de Satanás. Y bueno, pues ahí fue donde se vino a descomponer todo. Este espíritu estaba en comunicación con el espíritu del hombre y eso es lo que pretende, lo que ahora quiere Dios que nosotros tengamos, esa comunión con el Espíritu de Dios y que hagamos esas obras, ese plan glorioso desde un principio que Dios puso para el hombre, quiere que se cumpla. ¿Por qué? Porque ya nuestro Señor Jesucristo lo ha recobrado para nosotros, para la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Es decir, que Jesús sigue haciendo esas obras a través de la iglesia, a través de su cuerpo, a través de ti y a través de mí. Es por eso que es importante que conozcamos quién es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y que tengamos esa comunión con el Espíritu para que podamos nosotros gobernar encima de las circunstancias, a pesar de las circunstancias, el tener abiertos nuestros ojos espirituales para poder ver el dominio que tenemos en Cristo Jesús. ¿Sí? Es precisamente eso. En esta comunión con el Espíritu de Dios, es así como el hombre puede gobernar su alma, puede gobernar su corazón y puede gobernar también el mundo. Ojo, Dios no nos creó para gobernar o para dominar a otros seres humanos. Nos puso para gobernar sobre el mundo, sobre las cosas materiales, sobre las circunstancias, ¿sí? Recordamos que en Génesis 1:26 nos dijo el Señor que hagamos el hombre a nuestra imagen, hagamos al hombre. ¿Para qué?
pues para que gobierne sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todas las cosas, ¿sí? Y pues también esto lo podemos conocer en Lucas 4:6, donde el Señor fue tentado y que Satanás le dijo, ¿no? Le dijo que él le podía entregar esa dominación de la tierra si le adoraba. Entonces, pues Jesús no le dijo, estás equivocado, eso no es cierto, ¿no? Entonces sabemos que eso fue lo que sucedió. Pero Jesús vino a restablecer precisamente esa dominación del hombre. El reino de los cielos ahora está disponible con todas las riquezas y con todas las herramientas que necesitamos a través del Espíritu de Dios. Entonces, ese es el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios venía sobre alguien, recordamos en los jueces, por ejemplo, que venía sobre Sansón, que venía sobre alguna persona, lo capacitaba y le daba la gracia de dominar, la gracia de vencer, la gracia de conquistar, la gracia de establecer el señorío o de solucionar una situación específica. Y pues venía el Señor sobre una persona. Ahora ese espíritu que venía sobre una persona ahora mora dentro de nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos todas estas habilidades, todas estas capacidades, y el Señor se encarga de darnos todo lo que necesitamos. Aún vemos el ejemplo de Saúl también cuando fue mudado en otro hombre. Dios nos está transformando. Todo aquello, todas esas debilidades, todas esas incapacidades que podemos tener, el Señor se glorifica en transformar, en poner en nosotros de sí mismo, para que nosotros podamos glorificarlo a Él y reconocer que no es por nuestras propias fuerzas sobre todo, ¿no? Vamos a ver que este espíritu está dividido en tres pares, en tres pares. El espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Trabajan en unidad cada una de estas manifestaciones o de estas funciones del espíritu. Vamos a ver acerca del espíritu de sabiduría e inteligencia, que vienen en parejas porque así funciona. La sabiduría es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento y que a su vez nos capacitan para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, de lo bueno y lo malo. La sabiduría y la moral se interrelacionan, dando como resultado un individuo que actúa con buen juicio. Y bueno, esto está muy enredado para llegar a esto, pero no es fácil tener ese buen juicio, ¿no? Que es lo que necesitamos, con esa sobriedad para discernir los tiempos, las sazones, las situaciones, ¿no? Algunas veces se toma la sabiduría como una forma especialmente bien desarrollada de lo que es el sentido común. Pero no es tan común, es tan difícil encontrar ese sentido común, ¿no? La sabiduría nos habla de ese qué, o sea, de ese que es la capacidad de tomar decisiones según la voluntad de Dios. Nos ayuda a expresar el poder de dominación que Dios ya nos ha dado. En Proverbios 8:15 nos dice que por mí, dice, hablando de la sabiduría en primera persona, dice, por mí los reyes reinan, ¿sí? Entonces, un rey sabio, ¿qué va a suceder? Pues va a ser poderoso, un rey sabio, ¿sí? Como el rey Salomón, o sea, todo lo que le fue añadido por haber pedido esa sabiduría. Y qué poder tuvo, ¿no? Que venían desde lejos para conocer la sabiduría de ese rey.
Ahora vamos a ver cómo trabaja la inteligencia con la sabiduría, porque es un espíritu de sabiduría e inteligencia. Ya vimos el qué, la inteligencia nos da el por qué. Es decir, nosotros podemos ser sabios tan solo obedeciendo la palabra de Dios. Pero cuando a través de la inteligencia, ese espíritu de inteligencia, nos va a desmenuzar las cosas, nos va a dar el porqué de las cosas, porque cuando podemos estar muy emocionados con hacer la voluntad de Dios, pero si no tenemos la inteligencia para tener esa comprensión, entonces la motivación que podamos tener, si está basada en emociones, pues va a desaparecer en cualquier momento. Entonces es importante que podamos conocer el por qué, porque esto va a afirmar, o sea, nosotros no tenemos una fe ciega, tenemos una fe consciente de lo que Dios dice, y el comprender el por qué Dios quiere que hagamos determinadas cosas, nos va a afirmar en el camino y nos va a direccionar hacia el cumplimiento de ese objetivo, de esa meta que Dios nos ha propuesto, ¿sí? La inteligencia se ha definido de muchas maneras, incluyendo la capacidad de lógica, comprensión, autoconciencia, aprendizaje, conocimiento emocional, razonamiento, planificación, creatividad, pensamiento crítico y resolución de problemas. Esto implica un esfuerzo, o sea, sí implica en el ser humano el buscar, o sea, no es nada más ir por la vida, o sea, el ir por fe no nada más es pues así creer nada más así, sino tener esa sustancia, ¿verdad? Que nos va a fortalecer esa fe que tenemos. Bueno, se puede describir como la capacidad de percibir o inferir la información y retenerla como conocimiento para aplicarlo a comportamientos adaptativos dentro de un entorno o contexto, ¿sí? O sea, es abrir el panorama, es desmenuzar, ver todo el esquema completo de lo que Dios nos está dando. Es hacer las cosas y saber por qué hacemos esas cosas. La razón. Si no hay inteligencia, se pierde la motivación al hacer las cosas. Y hay dos tipos de inteligencia, la humana o natural y la espiritual. ¿Sí? Entonces, la humana o natural permite entender las cosas rápidamente. Cuando decimos, ay, es bien inteligente, ¿no? Decimos de una persona porque pesca las cosas y entiende las cosas muy rápidamente. Y la espiritual no viene por comprensión natural, sino por la revelación. Una revelación de parte de Dios, una iluminación que trae a nosotros y que nos hace comprender las cosas. En Colosenses 1:9 nos dice, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes y de rogar que sean llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión o inteligencia espiritual. Aquí está hablando de una inteligencia no natural, una inteligencia espiritual. En Proverbios 2:6 nos dice que para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación, que es la inteligencia espiritual, en el conocimiento de Él. Jesús fue un hombre extraordinario, pero fue extraordinario porque supo someterse al Padre. Los milagros los hizo en el poder del Espíritu Santo, no los hizo como Dios. Él se despojó de esa divinidad para poder ser hombre como hombre y poder estar sometido, sujeto al Espíritu Santo, y fue como pudo hacer todos los grandes milagros que hizo.
En Filipenses 2:6 sabemos que dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Es decir, que Él nos puso el ejemplo para que nosotros podamos continuar con esa obra que aún dijo que íbamos a hacer mayores cosas porque Él iba al Padre. O sea, vino a enseñarnos a tener esa comunión con Dios, con el Padre, y nos dejó el Espíritu Santo. En Hechos 10:38 nos dice, ustedes saben cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El primer milagro fue hecho después de ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, tú has sido bautizado por el Espíritu Santo, tienes este poder, tienes esta capacidad, tienes esta compañía, tienes esta amistad. Y pues una amistad se va procurando cada día, se va alimentando cada día. Entonces esa es nuestra amistad que tenemos con el Espíritu de Dios. Vamos a ver el consejo, el espíritu de consejo y de fuerza, que es poder, ¿no? En algunas traducciones viene como consejo y poder, y como consejo y fuerza. El consejo, ¿qué es lo que sucede con esto? Nos da una estrategia, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a consultar a alguien para decirle, oye, ¿cómo le puedo hacer para quiero hacer tal cosa, quiero construir, por ejemplo, ¿cómo le puedo hacer? No, pues primero tienes que ir a la alcaldía, te van a dar un papel, tienes que sacar esto, y que el arquitecto, y que muchas cosas, ¿no? Entonces ahí nos van diciendo los pasos. Bueno, pues el espíritu de consejo es el que nos va a dar esa estrategia, es el cómo, ¿verdad? Ya vimos el qué, ya vimos por qué, y ahora nos da el cómo. Esta es la estrategia que Dios nos da para hacer las cosas. De la misma manera que la prudencia abarca todo el campo de nuestro actuar, el Espíritu Santo, por el don del consejo, es luz y principio permanente en nuestras acciones. Es el Paráclito, ¿no? El que está con nosotros, el que inspira la elección y los medios para llevar a cabo la voluntad de Dios en todos nuestros quehaceres. Estaba escuchando un devocional el día de hoy que pues cuando oramos, cuando intercedemos, oramos pues así como en un tiempo muy especial, pero esta compañía, esta amistad, esta es en la que nos aconseja hasta cuánta sal le vamos a poner a la comida, o esa es una comunión más íntima, ¿no? Es a alguien más cercano, vamos a decir, que cuando te vas a casar, a lo mejor vas a invitar pues a tus familiares o vas a invitar a amistades, pero ¿a quién verdaderamente le dices, acompáñame a comprar el vestido? ¿O cómo ves, qué te parece si me pongo tales aretes? O sea, ese es el Espíritu de Dios que está con nosotros para todo este tipo de cosas, el más cercano, el que está en todas las actividades y todo el tiempo. Y ahorita vamos a hablar de esa conciencia de saber que Dios está con nosotros, que es muy importante. Entonces, a veces recibimos la palabra de lo que hay que hacer, pero no nos tomamos el tiempo para recibir la revelación ni el cómo llevar a cabo lo que Dios nos demanda. Y pues esto implica tiempo, pasar mucho tiempo en la presencia de Dios para cualquier asunto en nuestra vida. Isaías 36:5 dice, tú dices que tienes, es una versión que no la anoté, pero es diferente, dice, tú dices que tienes estrategia y fuerza militar, pero estas no son más que palabras sin fundamento. ¿En quién confías?
que te rebelas contra mí. Creo que aquí estaba hablando a Sennacherib, un personaje así, pero como dice, tú piensas que tienes, o sea, que ya tienes el control de todas las cosas, no estás escuchando mi consejo, ¿no? Crees que ya lo vas a resolver en tus fuerzas y con tu entendimiento o con tu inteligencia natural, pero aquí sí necesitamos ir un paso más en la dimensión de la comunión con Dios. Eso es lo que nos está en este tiempo hablando el Señor. Bueno, ¿se acuerdan? Jesús en la tormenta se manifestó el espíritu de consejo. De alguna manera, pues él se durmió, ¿no? O sea, lo que le permitió, pues, guardar su paz. O sea, él dice, oh, no me molesten, ¿no? No me molesten, yo guardo mi paz. La estrategia de ganar la batalla, o sea, pues ya se levantó, ya, déjame descansar, ¿no? Te callas y ya, no te calmas. Entonces así es, o sea que el Señor nos da, aún en medio de grandes tormentas, ese espíritu de consejo es el que nos dice, tranquilo, no tengas temor. O sea, todo va a salir bien, todo va a salir bien, todo tiene un propósito, sigue mi consejo. Ahí, en ese descanso y en ese reposo, es como seremos salvos. Dice en Isaías 30:15, ¿no? En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fuerza. Bueno, pues sí, porque muchas veces cuando nos surge un problema, inmediatamente nos preocupamos, nos exaltamos. Bueno, a mí me sucede mucho que ante una situación inmediatamente me bloqueo. O sea, ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer. Por eso es tan importante cuando el Señor dice, no temas, o sea, no temas, tienes que tomarlo con calma, nunca precipitarte. Siempre necesitamos tener esa paz de Dios, ese espíritu de consejo, es esperar a que el Señor nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Cuando falla la tecnología, por ejemplo, ahora que damos clases o lo que sea, qué desesperación que están ahí llamando y no me dejan entrar y no sé qué. Y todo esto ha sido una prueba tremenda, tremenda. Y el Señor lo único que dice, pues solamente si te calmas, te puedo ayudar. Si no, no te puedo ayudar, ¿no? Bueno, este consejo de Dios lo necesitamos para que se manifieste su fuerza, para que se manifieste su poder. ¿Sí? En esa tranquilidad de ánimo. ¿Qué es el poder? Pues el poder designa la capacidad o la potestad para hacer algo. Bueno, ya de ahí, ya recibes el consejo, entonces ya tienes el poder y la capacidad de hacer las cosas. La palabra proviene del latín potere y a su vez de pose, que significa ser capaz como tal. Puede funcionar como sustantivo, como verbo. Como sustantivo, poder puede significar muchas cosas. Puede significar dominio, que aquí es donde ya, ¿verdad? O sea, se concreta ese dominio, imperio, facultad o jurisdicción que tiene alguien para ordenar algo, para hacer algo. Entonces, lo que Dios quiere que sepas en este momento es que tú tienes el Espíritu de Dios, que tú tienes la capacidad, la habilidad de poder transformar tu entorno, de tomar dominio sobre tus circunstancias, sobre tus emociones, nunca actuar por las emociones, que es el consejo de Dios para mí, no sé si para ti, pero es muy importante que seamos sobrios, como que esto nos recoge, ¿no? Como que no nos deja desbalagarnos en la mente, en las ideas, en las circunstancias, en las noticias, en todo. O sea, como que dice, a ver, ven para acá, mira quién soy yo. El Espíritu de Dios te proporciona esto. Y tú tienes autoridad en el territorio que Dios te ha entregado, porque Dios te ha entregado una tierra para que domines sobre ella. Y estoy hablando del terreno de la mente, del terreno de las circunstancias, de tu casa, de tu trabajo,
Ahí es donde tú vas a establecer el reino de Dios a través de el Espíritu. Bueno, la fuerza se manifiesta en la tranquilidad. En la tranquilidad, no es en hacer las cosas porque te gana, ¿no? ¿Cómo vamos a obtener el consejo de Dios? Pues sabemos que es a través de la oración y a través de la consulta, ¿sí? No es lo mismo orar que consultar a Dios, porque podemos orar y cuando oramos generalmente pedimos, ¿no? Generalmente damos gracias, por supuesto, pero pedimos. Pero cuando nosotros consultamos a Dios es porque nosotros le preguntamos a Él, oye Señor, ¿cómo ves acerca de esta situación? ¿Cómo ves acerca de mi hijo? ¿Cómo ves acerca de esta situación? Y es cuando nosotros comenzamos a establecer este consejo al que nos muestre con la inteligencia todas estas cosas que necesitamos tener claras para poder actuar, para poder resolver alguna situación, ¿sí? No somos así víctimas de las circunstancias, ya debemos de quitarnos eso, de que no debemos ser víctimas de las circunstancias ni de nada, sino que ponernos en humildad delante de Dios y consultar acerca de estas cosas, porque nosotros somos agentes para la transformación de nuestro entorno, de todo lo que está a nuestro alrededor. Somos la manifestación de la gloria de Dios, la manifestación de los hijos de Dios, que aún la creación gime por verlos, y yo creo que ya hemos estado bastante pasivos, bastante guardados en las iglesias, ¿verdad? Para no contaminarnos, y ahora lo que Dios nos pide es que salgamos y que actuemos y que tomemos dominio, porque ya nos tardamos bastantes siglos, ¿no? Para ponernos las pilas. Bueno, orar es pedirle algo, consultar es preguntarle a Dios y esperar su respuesta. En Samuel 28:6, Saúl busca el consejo de Dios, pero Dios ya no le respondió ni por profeta, ni por sueño, ni por visión, ni por Urim. Y nosotros pues tenemos más bien Dios tiene muchas maneras de comunicarse con nosotros. Necesitamos mantener activos, abiertos nuestros sentidos espirituales para saber reconocer las oportunidades, para saber reconocer las señales que Dios nos está dando a través de alguna conferencia como esta, a través de la lectura de la Biblia, de su palabra, ¿verdad? Que se hace carne en nosotros. Yo creo que vamos a dejarlo pendiente la siguiente manifestación del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, pues es un semáforo, ¿verdad? Es un semáforo que nosotros podemos ver, así como estamos en el naranja y que no pasamos de ahí. Bueno, pues con el Señor es distinto, ¿verdad? El Señor siempre tiene luz verde, solamente luz verde para que hagamos, para que vivamos conforme, si mantenemos esta comunión con Él, pues vamos a estar fluyendo constantemente cada día. Tiene semáforo pues preventivo también, ¿verdad? Como para que nos detengamos, para que no nos sigamos de largo, para que meditemos, para que accionemos algunas cosas más. Y también tiene pues el semáforo rojo, ¿verdad? Donde dice, ahí sí no te metas. Entonces es importante, no podemos, a veces como que creemos que ya conocemos de Dios y ya sabemos cómo reacciona, entonces muchas veces ya agarramos nuestra receta, ¿no? Nuestra receta o nuestro ritual para hacer las cosas. Y no, Dios tiene una estrategia diferente para cada situación, completamente distinta. Entonces necesitamos estar en comunión con el Señor. Y yo creo que vamos a dejar el espíritu de conocimiento y de temor del Señor
lo vamos a dejar pendiente. Así es que continuará, no se lo pierdan, porque pues vamos a completar, a integrar esto y a hacer lo propio, a que nosotros podamos estar sumergidos en ese espíritu para que nuestra vida sea con propósito y sea de plenitud y que cumplamos el propósito de Dios en esta vida, que no se nos escape, que no lleguemos cortos, que no lleguemos con las manos vacías cuando el Señor nos llame a cuentas y que digamos, Señor, mira, tú me diste tanto y mira, aquí se multiplicó tanto, Señor. Y pues que podamos entrar al reposo de nuestro Señor en su presencia. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su Espíritu. Señor, te damos muchas gracias porque pues generalmente no te conocemos. Espíritu Santo, no te conocemos. Si mucha gente y de muchas maneras no te hemos tratado como la persona que es, no hemos establecido ese vínculo, esa comunión, esa comunicación permanente contigo. Y pues, Padre, te pedimos que por favor nos traigas esa integración, Señor. Es tan difícil para nuestra mente finita poder entender que eres Dios y que estás en nosotros, que vives, que tú actúas a través de nosotros, que somos ese instrumento tuyo, Señor, de bendición para esta tierra, que gime para que sea manifiesta, Señor, tu gloria a través de cada uno de tus hijos. Ayúdanos a tener esa integración en nuestro ser, en nuestro espíritu, para que podamos actuar en conformidad, para que tengamos ese qué, ese cómo, ese por qué, y que hagamos las cosas con esa conciencia tal de tu presencia en nuestra vida, que produzca ese temor, Señor, ese temor del Todopoderoso, Señor, que nos va a llevar a una obediencia, Señor, que nos va a llevar al compromiso, Señor, completo y a la consagración total de nuestra vida, Señor, a tu servicio, mi Dios, porque para eso nos has salvado, Señor. Te damos gracias porque hay mucho por hacer en este tiempo y hay mucha necesidad en el mundo que puede ser, Señor, satisfecha a través de cada uno de tus hijos, que representa a Jesucristo mismo actuando en este mundo, reproduciendo la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, mi Dios. Te damos gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí. ¿Hacemos oración? ¿Da tiempo? Sí. Hacemos un llamado para todos aquellos que hayan escuchado una plática de este tipo y que quieran ser guiados por este Espíritu, quieran ser llenos de este Espíritu. El Señor te está llamando, si has escuchado este mensaje, te está llamando a ti para que tú seas toda la plenitud de Dios aquí en la tierra y puedas vivir en otro plano distinto de las adversidades y de todas las cosas que nos están atacando y que sí nos afectan, pero que tenemos un poder mucho más grande y una confianza y una fe gloriosa que nos lleva a estar sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales y desde ahí tomar gobierno sobre todas las cosas aquí en la tierra. Te invitamos a hacer esta oración para que le pidas al Señor que te perdone de tus pecados y que te dé esa vida eterna en Cristo Jesús. Señor, te doy gracias por este mensaje, gracias, Señor, porque he escuchado y yo quiero tener de esa fe, yo quiero tener de esa fuerza, yo quiero tener esa guianza para enfrentar todas las circunstancias, Señor, y mantenerme firme, completo y en integridad. Señor, por mí y por mi familia, Señor, yo te pido que perdones, Señor, mis pecados. Yo sé que te he ofendido y he vivido a mi manera, Señor, y ahora
Quiero, Señor, que tú seas quien me guíe, mi Dios, para que mi vida pueda tener, Señor, esa plenitud. Padre, perdona mis pecados, Señor, y límpiame de todos ellos el día de hoy, Señor. Yo tomo la decisión de ser diferente, de escuchar tu consejo, Señor, y transformar mi vida, Padre. Lo necesito. Te pido, Señor, que me limpie, Señor, y yo decido, Señor, creer y saber que Jesucristo murió por mí para que yo pueda vivir libre de todo pecado, Señor, y que ahora Jesucristo ha resucitado y está a tu diestra, Señor, intercediendo por mí. Señor, ahora yo soy libre de todo pecado y ahora yo soy libre de conocerte, Señor, y ser guiado por ti a una nueva vida como una nueva criatura, Señor. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues les damos gracias, los amamos, los bendecimos, los esperamos siempre en cada domingo, cada viernes, discipulado, y pues para que sigamos reforzando esta fe. Muchas gracias por acompañarnos.